Rechazada, humillada, Emilia de Montalvo creía que aquella noche sería su fin. En los brazos de un esclavo fugitivo, tembló y murmuró con inocencia: ¿va a doler? ¿Será despacito? Nadie imaginaba que esas palabras frágiles darían nacimiento a un amor prohibido, capaz de cambiar los destinos para siempre. Suscríbete a Historias para no olvidar jamás y dinos en comentarios desde dónde nos estás viendo. El sol de Cuba ardía como una maldición divina sobre los campos de caña de azúcar. En la gran casa señorial de los Montalvo, el aire olía a cera de abeja, al tabaco y algo más sutil: el aburrimiento. Un aburrimiento que se pegaba a la piel como la melaza a los dedos de los esclavos en los trapiches. Emilia de Montalvo tenía 18 años y la impresión de haber vivido 100. Se hallaba cerca de la ventana de su habitación, observando las palmas que oscilaban perezosamente en el calor. Afuera, las voces de los capataces resonaban brutales, seguidas del chasquido seco de los látigos. Ella apartó la mirada. Ese mundo no era el suyo, decían, pero el suyo, ¿cuál era? Sus dedos se deslizaron sobre la seda fría de su vestido blanco, bordado con hilos de oro, una prenda magnífica que pesaba como una armadura. Todo en esta casa pesaba: las arañas de cristal, los retratos austeros de los antepasados, las sonrisas calculadas de su madre. Hasta el amor era pesado, sofocante, condicional. ¡Emilia! La voz de doña Claudina de Montalvo cortó el aire como una espada. Emilia se sobresaltó. Su madre se hallaba en el umbral de la puerta, derecha como un ciprés, vestida de negro a pesar del calor. Sus ojos grises eran 2 pedazos de hielo. ¿Cuántas veces debo repetirte que no te quedes soñando cerca de las ventanas? Los criados van a creer que estás espiando su trabajo. No estoy soñando, madre. Estoy respirando. Ana, el silencio que siguió fue glacial. Doña Claudina avanzó lentamente, sus tacones golpeando el piso encerado. ¿Respirar? Soltó una risa sin alegría. Respiras como si el aire de esta casa te sofocara, como si todo lo que tu padre y yo hemos construido no valiera nada a tus ojos. Emilia bajó la cabeza. No era la primera vez que tenían esta conversación, y no sería la última. Tu matrimonio con don Esteban Valdés se acerca. 2 meses, Emilia. 2 meses para que aprendas a comportarte como una dama digna de ese nombre. Esteban Valdés, el dandy madrileño de botas impecables y sonrisa condescendiente. Un hombre que hablaba más de sus caballos que de sentimientos, que miraba a Emilia como se mira un mueble de valor, con interés pero sin calidez. Haré lo mejor que pueda, madre. Doña Claudina suspiró, como si la simple existencia de su hija la agotara. Tu mejor nunca ha sido suficiente, hija mía. Pero recemos para que don Esteban sea más indulgente que yo. Giró sobre sus talones y desapareció en el pasillo oscuro. Emilia quedó sola, los puños apretados, las lágrimas ardientes detrás de los párpados. No lloró, no aquí, no ahora. Más tarde por la tarde, bajó al salón donde Esteban tomaba el té con su madre. Él levantó los ojos a su llegada, una sonrisa cortés en los labios. Señorita de Montalvo, siempre tan encantadora. Ella inclinó la cabeza en silencio y se sentó. La conversación se deslizó sobre temas ligeros: el precio del azúcar en Madrid, las noticias de la corte, el calor insoportable de las colonias. Esteban hablaba como si recitara un texto aprendido de memoria. Fue entonces cuando Emilia escuchó las voces de los capataces afuera, más agitadas que de costumbre. «Otra vez él», murmuró uno de ellos. «Juan Bautista Torres. 3 esclavos han desaparecido esta noche. Los llevó a las montañas». Emilia aguzó el oído. «Ese diablo negro», escupió otro. «Un día le echaremos mano encima». Esteban se rió con desprecio. «Esos salvajes se creen invencibles en sus bosques,
pero todos acabarán colgados. Es cuestión de tiempo. Doña Claudina aprobó con un gesto de cabeza. Emilia no dijo nada, pero algo en ella se estremeció, no de miedo, no todavía, sino de curiosidad. Juan Bautista Torres, un nombre murmurado con terror y respeto, un hombre que había elegido la libertad a riesgo de su vida. Un hombre que vivía allí donde ella soñaba a veces con huir, en las montañas, lejos de las miradas, lejos de las cadenas invisibles. Se levantó bruscamente. «Disculpen, no me siento bien». Sin esperar respuesta, abandonó el salón, dejando atrás el perfume nauseabundo del lujo y el eco de las risas despreciativas. En su habitación, se acercó a la ventana. A lo lejos, las montañas se elevaban, oscuras y misteriosas, como una promesa o una amenaza. Todavía no sabía cuál. En la mañana siguiente, la tormenta rugía ya en el corazón de Emilia mucho antes de que el cielo se oscureciera. Doña Claudina la había convocado en su tocador, esa habitación austera donde los castigos verbales se disfrazaban de conversaciones maternas. Esteban también estaba allí, sentado en un sillón, una pierna cruzada sobre la otra, con aire divertido. «Hemos recibido informes preocupantes», comenzó doña Claudina, las manos cruzadas sobre sus rodillas. «Dicen que pasas demasiado tiempo cerca de los límites de la propiedad, que observas las montañas con un interés malsano». Emilia sintió su sangre hervir. «¿Es un crimen mirar el horizonte, madre? No me hables en ese tono». La voz de doña Claudina chasqueó como un látigo. «Deshonras el nombre de Montalvo con tus ensueños absurdos. Eres hija de hacendado, no una campesina». Esteban intervino con una sonrisa burlona. «Quizás la señorita prefiera la compañía de los salvajes a la de los caballeros». El silencio cayó como una piedra. Emilia lo miró fijamente, los ojos ardientes. «Y quizás algunos caballeros no merecen ese título». La sonrisa de Esteban desapareció. Doña Claudina se levantó, temblando de rabia. «Sal de mi vista, ahora». Emilia no se lo hizo repetir. Abandonó la casa corriendo, ignorando los gritos de su madre, las miradas escandalizadas de los criados. Sus pies descalzos martillaban el suelo de tierra roja. Corría sin saber a dónde, guiada solamente por la necesidad visceral de huir. Alcanzó la linde del bosque cuando el cielo viró al gris plomo. El viento se levantaba, violento, arrancando las hojas de los árboles. Se internó en el monte, buscando un refugio, un lugar donde respirar sin ahogarse. Entonces el cielo se desgarró. La lluvia cayó de golpe, brutal, diluviana. En pocos segundos, Emilia estaba empapada hasta los huesos. El suelo se transformó en barro resbaladizo, avanzaba tambaleándose, cegada por las trombas de agua. Fue entonces cuando escuchó el rugido. El río. Había caminado sin darse cuenta hasta el río que, hinchado por la tormenta, se había transformado en torrente furioso. El agua parda y espumante arrastraba rocas y ramas arrancadas. Emilia quiso retroceder, pero el suelo cedió bajo sus pies. Cayó. El agua helada la engulló instantáneamente. La corriente la atrapó como una mano gigante y la arrastró hacia el fondo. Agitó los brazos, buscando desesperadamente el aire, pero la fuerza del agua era implacable. Sus pulmones ardían. Su vestido pesado la arrastraba hacia abajo. Iba a morir. Lo supo con una claridad terrible. Entonces algo la agarró. Una mano, firme, poderosa, inhumanamente fuerte. Emilia fue arrancada del agua como se arranca una rama. Tosió, escupió, respiró por fin. Unos brazos la rodeaban, la sostenían contra un torso amplio y cálido. Levantó los ojos. Un hombre. Alto, musculoso, la piel negra brillante de lluvia. Su cabello estaba recogido hacia atrás, su rostro tallado en piedra.
Sus ojos, oscuros y profundos, la miraban fijamente con una intensidad que le cortó el aliento. Juan Bautista Torres. Lo supo sin que nadie se lo dijera. Él la sacó del agua, subiendo la orilla resbaladiza con una facilidad desconcertante. La lluvia continuaba martillando sus cuerpos. La llevó hacia una cueva escondida en la roca, un refugio natural donde el suelo estaba seco y cubierto de musgo. La depositó delicadamente y retrocedió enseguida, como si temiera romperla. Emilia temblaba de frío, de shock, de miedo. Sus dientes castañeaban. Lo miraba, incapaz de hablar, incapaz de pensar. Él apartó los ojos, recogió leña seca de un rincón de la cueva y encendió un fuego con una rapidez y una eficiencia que la fascinaron. Las llamas crepitaron, expulsando la oscuridad. El calor se difundió lentamente. Emilia, todavía temblando, envolvió sus brazos alrededor de sí misma. Su vestido empapado se pegaba a su piel. Tenía frío, tenía miedo, pero no de él. Todavía no. Él se sentó a distancia, la espalda contra la pared rocosa, los ojos fijos en el fuego. No la miraba, no hablaba. El silencio duró mucho tiempo, roto solamente por el crepitar del fuego y el rugido distante de la tormenta. Finalmente, Emilia reunió su coraje. Su voz salió, débil, quebrada. ¿Por qué? ¿Por qué me salvó? Él no respondió de inmediato. Luego, en un español lento y vacilante, cargado de un acento que ella no conocía, murmuró: «Porque nadie merece morir solo». Las lágrimas subieron a los ojos de Emilia. No supo por qué. Quizás por la bondad inesperada, quizás por lo absurdo de todo esto. Cerró los ojos, exhausta, y dejó que el calor del fuego la invadiera. Afuera, la tormenta aullaba como un presagio. La noche cayó sobre la cueva como un velo de terciopelo negro. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes rocosas. Emilia no se había movido desde hacía horas. Estaba acurrucada cerca de las llamas, su ropa todavía húmeda humeando ligeramente en el calor. Juan Bautista permanecía inmóvil, recostado contra la piedra fría, los ojos semicerrados. No dormía. Vigilaba. Como un guardián silencioso, como un soldado en territorio enemigo. Emilia lo observaba furtivamente. Todo en él respiraba la fuerza contenida. Sus manos, amplias y callosas, descansaban sobre sus rodillas. Sus hombros, macizos, se elevaban lentamente al ritmo de su respiración. Su rostro, iluminado por los resplandores del fuego, llevaba cicatrices finas, testigos de batallas que ella solo podía imaginar. Tenía miedo, no de él exactamente, sino de lo que representaba, de todo lo que le habían enseñado a temer. Los esclavos cimarrones eran demonios, decían, salvajes sin alma, capaces de violencia inaudita. Su madre lo repetía sin cesar. Esteban también. Hasta los criados murmuraban historias aterradoras. Y sin embargo, este hombre la había salvado, le había dado el calor del fuego, guardaba sus distancias, respetuoso, casi demasiado prudente. Emilia se estremeció, pero no de frío. Era otra cosa. Una confusión profunda, un vértigo emocional que no lograba nombrar. «Usted...» Su voz salió como un murmullo ronco. «¿Va a llevarme de vuelta?» Juan Bautista abrió los ojos. La miró largamente, sin responder de inmediato. «Cuando termine la tormenta, sí». Su español era pesado, vacilante, cada palabra pareciendo pesar una tonelada antes de franquear sus labios, pero era comprensible. «Van a buscarme. Lo sé. Van a creer que usted...» Se interrumpió, incapaz de terminar su frase. Juan Bautista asintió lentamente. «Eso también lo sé». Un silencio espeso se instaló. Afuera, la tormenta rugía todavía, pero más débilmente. Lo peor había pasado.
Emilia sintió las lágrimas subir. Toda la emoción del día, todo el dolor acumulado de los meses y los años, subió de golpe. Lloró sin ruido, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Juan Bautista apartó los ojos. No sabía qué hacer, no sabía qué decir. El dolor de los demás, sobre todo el de una mujer blanca, le era ajeno, peligroso, prohibido. Pero algo en él se quebró. Se levantó lentamente, se acercó al fuego y añadió leña. Las llamas subieron más alto, expulsando las últimas sombras. Luego regresó a su lugar en silencio. Emilia secó sus lágrimas con el dorso de su mano. Levantó los ojos hacia él. ¿Por qué no habla? Él la miró, sorprendido por la pregunta. ¿Hablar qué? Cualquier cosa, para romper el silencio. Juan Bautista esbozó una sonrisa triste, casi imperceptible. El silencio es todo lo que tengo. Esas palabras golpearon a Emilia como una bofetada. Comprendió, en un destello de lucidez, que no sabía nada de este hombre, nada de su vida, de sus dolores, de su pasado. Para ella era una leyenda. Para él, probablemente ella era una extraña, una enemiga. Y sin embargo, estaban allí, juntos, unidos por el azar y la tormenta. Las horas pasaron, el fuego bajó, Juan Bautista lo reavivó. Emilia se durmió intermitentemente, exhausta. Cada vez que abría los ojos, él estaba allí, inmóvil, vigilante. Al alba, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, Emilia despertó completamente. Su ropa estaba casi seca, el fuego estaba apagado. Juan Bautista se hallaba en la entrada de la cueva, escrutando el horizonte. Ella se levantó, tambaleante, y se acercó a él. ¿Es la hora? Él asintió. Sí. Descendieron en silencio a través del bosque empapado. Los árboles aún goteaban, y el suelo era un barro espeso. Juan Bautista caminaba delante, abriendo el camino con una facilidad que contrastaba con los pasos vacilantes de Emilia. Cuando llegaron a la linde de la hacienda, se detuvo. No podía ir más lejos. Franquear esa línea era arriesgar la muerte. Emilia se volvió hacia él. Quería decir algo. Gracias. Perdón. No lo sé. Pero las palabras quedaron atascadas en su garganta. Juan Bautista la miró una última vez. Sus ojos, oscuros e insondables, parecían llevar el peso del mundo. Tenga cuidado. Luego desapareció entre los árboles, tan silencioso como un fantasma. Emilia quedó sola, al borde de dos mundos, sin saber ya a cuál pertenecía. Respiró profundamente y caminó hacia la casa. Emilia alcanzó la gran casa al amanecer. Sus pies descalzos estaban cubiertos de barro, su vestido desgarrado y sucio. Su cabello, normalmente peinado con esmero, colgaba en mechones desordenados. Parecía una náufraga. Las primeras en verla fueron las criadas. María, la más joven de las sirvientas, ahogó un grito. «Señorita, Dios mío, señorita, ¿qué le ha pasado?» Emilia abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, otras criadas acudieron corriendo. Sus miradas, primero llenas de inquietud, se transformaron rápidamente en otra cosa. Curiosidad, desconfianza, juicio. «Viene del bosque», murmuró una de ellas. «Ha pasado la noche afuera», añadió otra. «Dios mío, ¿con quién?» El veneno ya se extendía. Más rápido que el fuego, más mortal que la peste, doña Claudina apareció en el pórtico, el rostro blanco de rabia contenida. Descendió las escaleras lentamente, cada paso resonando como un golpe de martillo. «Entra, inmediatamente». Emilia obedeció. Atravesó el vestíbulo en silencio, consciente de las miradas que la seguían. Subió la escalera, cada peldaño pesando más que el anterior. En el tocador de su madre, la puerta se cerró de golpe como un disparo. «¿Dónde estabas?»,
La voz de doña Claudina temblaba, no de miedo, sino de furia. Me perdí en la tormenta. Yo... ¡No me mientas! Doña Claudina se acercó, el rostro deformado por la ira. Los criados te han visto salir del bosque, de ese bosque donde viven esos monstruos, esos cimarrones. Madre, le juro. ¿Qué juras? ¿Que no has pasado la noche con uno de esos salvajes? ¿Que no has ensuciado nuestro nombre, nuestro honor, todo lo que hemos construido? Las palabras golpeaban a Emilia como piedras. Quiso defenderse, explicar, pero su madre no la escuchaba. Nunca la había escuchado. Eres una vergüenza para esta familia. Emilia sintió algo quebrarse en ella. No su corazón, algo más profundo. La ilusión de que todavía tenía un lugar aquí. No he hecho nada malo, murmuró. Eso no tiene ninguna importancia. Lo que cuenta es lo que van a decir, lo que van a pensar. Doña Claudina se dio la vuelta, las manos temblorosas. Esteban será informado. Solo Dios sabe si todavía aceptará casarse contigo. Emilia no respondió. Salió del tocador, las piernas flaqueantes, el corazón vacío. En los pasillos, los murmullos la seguían como sombras. Estaba con él, estoy segura. Juan Bautista Torres, qué horror. Pobre doña Claudina, qué desgracia. Emilia subió a su habitación y cerró la puerta. Se sentó en su cama, la mirada fija. Afuera, el sol brillaba como si nada hubiera pasado. 3 días después, cayó la sentencia. Esteban Valdés convocó a Emilia en la taberna del pueblo. Doña Claudina insistió en acompañarla, segura de que su futuro yerno sabría razonar con su hija. Pero cuando Emilia entró en la taberna, comprendió inmediatamente. No era una conversación, era una ejecución pública. Esteban estaba sentado en una mesa, rodeado de otros hacendados y sus hijos. Reían, una copa de ron en la mano. Cuando la vio, su sonrisa se amplió. ¡Ah, he aquí la salvaje! Las risas estallaron. Emilia sintió sus mejillas arder. «Don Esteban», comenzó doña Claudina, «le ruego que...» «Silencio, señora». Esteban se levantó lentamente, se acercó a Emilia. La midió de arriba abajo, con un desprecio glacial. «¿Pensaba realmente que iba a casarme con usted? ¿Usted que ha pasado la noche con un negro fugitivo?» La palabra chasqueó como un látigo. «Esteban, se lo suplico», rogó doña Claudina. Pero Esteban ignoró a la madre. Miró fijamente a Emilia, los ojos brillantes de crueldad. «Ya no es digna de llevar mi nombre. Está mancillada, manchada». Escupió en el suelo. «Nuestro compromiso queda roto». El silencio cayó sobre la taberna como un sudario. Todas las miradas estaban clavadas en Emilia. Ella no se movió, no lloró, lo miró directamente a los ojos. «Gracias», dijo simplemente. Esteban frunció el ceño, desconcertado. «¿Qué?» «Gracias por haberme liberado de usted». Luego dio media vuelta y salió, dejando atrás el shock, la confusión y el comienzo de su propia leyenda. 3 días transcurrieron como 3 siglos. Emilia no abandonó su habitación. Los criados le traían sus comidas en silencio, los ojos bajos, negándose a cruzar su mirada. Su madre no vino a verla, ni una sola vez. El silencio de la casa era más ensordecedor que cualquier grito. Al 4.º día, Emilia tomó una decisión. No podía quedarse encerrada como una prisionera en su propia morada. No podía esconderse como si hubiera cometido un crimen. Bajó la escalera, vestida con un traje simple, su cabello recogido sin adornos, sin encaje, sin joyas, solo ella. Doña Claudina la interceptó en el vestíbulo. «¿A dónde crees que vas?» «Al pueblo». «¿Te has vuelto loca? Todo el mundo habla de ti. Todo el mundo te juzga». Emilia se detuvo, se volvió hacia su madre. «Entonces, que me juzguen de frente».
Salió antes de que doña Claudina pudiera responder. El camino hasta el pueblo era corto, pero cada paso parecía pesar 1 tonelada. El sol ardía, implacable. El polvo se pegaba a su piel. Sentía las miradas desde las ventanas, los cuchicheos detrás de las puertas. Cuando alcanzó la plaza central, un silencio de muerte se abatió. Las mujeres que charlaban cerca del pozo enmudecieron. Los hombres que jugaban a las cartas bajo el cobertizo levantaron los ojos. Hasta los niños dejaron de correr. Emilia avanzó, la cabeza alta, la espalda recta. Cada fibra de su ser gritaba que huyera, pero se negó a ceder. Fue entonces cuando apareció Esteban. Salió de la taberna, una copa en la mano, rodeado de sus amigos. Cuando la vio, una sonrisa venenosa estiró sus labios. Vaya, vaya, la dama de los salvajes nos hace el honor de su presencia. Las risas estallaron, crueles, burlonas. Emilia se detuvo en el centro de la plaza. Lo miró fijamente sin pestañear. Esteban se acercó, tambaleándose ligeramente. El alcohol le daba valor, maldad. «Dígame, señorita de Montalvo», escupió su nombre como un salivazo. «¿Cómo fue? El salvaje, tan bestial como dicen». Las risas se redoblaron. Algunos apartaron los ojos incómodos, pero nadie se atrevió a intervenir. Emilia sintió la rabia subir en ella. No contra Esteban, contra todo ese mundo. Contra esa sociedad hipócrita que se envolvía en el honor mientras pisoteaba la dignidad. ¿Quieres saber cómo fue? Su voz, clara y fuerte, cortó a través de las risas. El silencio volvió a caer. Esteban frunció el ceño, sorprendido. «Fue más hombre de lo que usted jamás será». Un murmullo escandalizado recorrió la multitud. Esteban enrojeció de ira. «¿Cómo te atreves?» «Me salvó la vida sin esperar nada a cambio. Me protegió sin tocarme. Me respetó cuando usted nunca me vio como otra cosa más que un trofeo». Las palabras salían ahora como un torrente. «¿Habla usted de honor, don Esteban? ¿Pero qué es el honor para usted? ¿Botas lustradas? ¿Un apellido? ¿Una fortuna construida sobre las espaldas de aquellos a quienes desprecia?» Esteban levantó la mano, como para golpearla, pero algo en la mirada de Emilia lo detuvo en seco. «Si la dignidad de un hombre se mide por su capacidad de ensuciar a una mujer para engrandecerse, entonces lo que usted lleva en su pecho, señor, no es honor, es cobardía». El silencio que siguió fue absoluto. Se habría podido oír caer una hoja. Esteban, blanco de rabia, retrocedió un paso. Sus amigos intercambiaron miradas incómodas. Nadie reía ya. Emilia se volvió lentamente, abarcando con la mirada a todos los que la rodeaban, las mujeres que habían reído, los hombres que habían carcajeado, los rostros hipócritas que la juzgaban. «Pueden condenarme, pueden odiarme, pero nunca más bajaré los ojos ante ninguno de ustedes». Se fue, atravesando la plaza con paso seguro. Nadie la siguió, nadie la llamó, pero algo había cambiado. No en ellos, en ella. Los días que siguieron fueron extraños. Emilia ya no era invitada a ningún lugar. Las puertas se cerraban a su paso. Hasta los criados la servían con una frialdad calculada, pero ya no le importaba. Había descubierto algo más precioso que la aprobación de esa sociedad, la libertad de respirar. Cada mañana se levantaba temprano y caminaba hasta la linde del bosque, no para huir, solo para sentir el aire fresco, escuchar las aves, estar sola con sus pensamientos. Fue allí donde volvió a verlo. La primera vez fue solo una sombra entre los árboles, una silueta maciza, inmóvil. Supo inmediatamente que era él, Juan Bautista. No se acercó, se quedó a distancia, como un guardián silencioso. Ella no lo llamó, se contentó con mirarlo, el corazón latiendo. Luego él desapareció. Al día siguiente estaba allí otra vez, y al siguiente.
Un ritual silencioso se estableció entre ellos. Ella venía, él vigilaba. Ninguna palabra era intercambiada, ningún gesto. Pero algo pasaba, un reconocimiento mudo. Entonces llegó el día en que todo estuvo a punto de cambiar. Emilia estaba cerca del arroyo cuando escuchó un ruido extraño. Pasos, pesados, torpes. Un joven surgió de los arbustos, flaco, el rostro marcado por el miedo. No un soldado, un rastreador civil, probablemente pagado para espiar. Antes de que pudiera reaccionar, Juan Bautista irrumpió, lo placó contra el suelo, la mano en la garganta. Sus ojos eran los de un depredador. «Nos ha visto», susurró. El muchacho temblaba, apenas 16 años. Emilia puso su mano sobre la de él. «Es solo un niño». Juan Bautista apretó los dientes. Ya escuchaba las cadenas que le prometían. Pero soltó lentamente su presa. «Vete», dijo. El muchacho se esfumó, tragado por los árboles. Juan Bautista permaneció inmóvil, los puños temblorosos. «Casi», Emilia respondió suavemente. «Pero no lo hiciste». No era su alma lo que había salvado. Era él quien acababa de afirmar su propia ley. Los días siguientes, ella recogió flores silvestres, las dejó al pie de un árbol. Al día siguiente, habían desaparecido. Juan Bautista, por su parte, luchaba. Se había jurado no volver a apegarse. El amor lo había visto destruir a demasiados hombres, pero esta joven mujer, tan frágil en apariencia, tan fuerte en realidad, lo perturbaba. Ella no lo había tratado como un monstruo, lo había visto, realmente visto, y eso no sabía cómo llevarlo. Una tarde, mientras Emilia recogía flores cerca del arroyo, retumbaron voces. Se quedó inmóvil. 2 hombres se acercaban. Reconoció a uno de ellos, don Ramiro Fuentes, el comandante de la milicia. Se agazapó detrás de una roca. «Lo rastreamos desde hace semanas», decía Fuentes. «Juan Bautista Torres», respondió el otro. «Dicen que se comunica con los espíritus». Fuentes escupió. «Supersticiones, no es más que un hombre, y los hombres sangran. La expedición parte en 2 días. Tenemos localizado su campamento». La sangre de Emilia se heló. Los hombres se alejaron. Ella permaneció inmóvil mucho tiempo después de su partida. Debía advertirle. ¿Pero cómo? No conocía nada de su mundo. Al crepúsculo regresó a la linde, escrutando las sombras. «Por favor, muéstrese», murmuró. Silencio. Luego lágrimas. «Van a matarlo. Vienen en 2 días». Un crujido detrás de ella. Se volvió de golpe. Juan Bautista estaba allí, oscuro, grave. «Viniste a advertir», dijo. Ella asintió, incapaz de hablar. Él franqueó la distancia que los separaba, inmenso, poderoso, pero una dulzura en la mirada. «¿Por qué? Porque usted no merece morir por haberme salvado». Cerró los ojos un instante, luego los reabrió. «Has elegido tu bando». «Sí». «¿Sabes lo que eso significa?» «Sí». Extendió la mano. Rozó su mejilla con un gesto tan leve que ella creyó soñarlo. «Entonces ven, antes de que te encuentren». «¿A dónde?» «Dónde estarás a salvo». Ella miró detrás de sí, la gran casa, su madre, su pasado. Luego lo miró a él. «De acuerdo». No se volvió. Juan Bautista la condujo a través del bosque con paso rápido pero seguro. La noche caía, envolviendo al mundo en un velo azul oscuro. Los árboles se convertían en gigantes amenazantes, sus ramas arañando el cielo como dedos esqueléticos. Emilia seguía, sin aliento, el corazón latiendo con fuerza. Cada ruido la hacía sobresaltarse. Cada sombra parecía lista para saltar. «¿A dónde vamos?» «Un lugar seguro, lejos». Su voz estaba tensa. Ella comprendió que estaba preocupado. Juan Bautista Torres, el hombre que no temía a nada, estaba preocupado. Caminaron durante horas. Emilia sentía sus pies sangrar en sus zapatos finos, inadecuados para ese terreno brutal.
Pero no se quejó, apretó los dientes y continuó. Finalmente alcanzaron un claro. En el centro, las ruinas de una vieja cabaña abandonada. Nos quedamos aquí esta noche. Mañana, antes del alba, partimos. Juan Bautista encendió un fuego minúsculo, justo suficiente para ahuyentar el frío. Se sentó, la espalda contra un árbol, los ojos fijos en la oscuridad circundante. Emilia se instaló cerca del fuego. Temblaba, pero no de frío. Cree que nos están siguiendo. Quizás. ¿Y si duerme? Yo escucho. Ella quiso protestar, pero el agotamiento la venció. Se tendió en el suelo duro, envuelta en su propio vestido, y se hundió en un sueño agitado. Juan Bautista permaneció despierto, todos los sentidos en alerta. Fue así como escuchó los caballos. A lo lejos, 3, quizás 4, se acercaban. Se levantó de un salto, apagó el fuego de una patada. Emilia, despierta. Ella abrió los ojos confusa. ¿Qué? Vienen, escóndete. Ahora. El pánico invadió el rostro de Emilia. Quiso correr, pero Juan Bautista la agarró del brazo. No, así no, escúchame. La miró directamente a los ojos. Corres hacia el norte, no te detienes, no mires atrás, ¿entiendes? ¿Y usted? Yo los detengo. ¡No! Emilia. Su voz era firme pero suave. Si te atrapan, estás muerta. O algo peor, vete. Las lágrimas subieron a los ojos de Emilia. No puedo dejarlo. Vete. El grito fue una orden, un rugido. Emilia retrocedió, el corazón desgarrado, luego se volvió y corrió en la oscuridad. Juan Bautista la vio desaparecer, luego enfrentó a los jinetes que emergían de los árboles, pero no eran los hombres de Fuentes, eran 3 hombres de Esteban Valdés. El primero desmontó, una sonrisa cruel en los labios. ¿Dónde está ella, salvaje? Juan Bautista no respondió. Se mantenía inmóvil, las manos vacías, pero el cuerpo tenso como un arco. Sabemos que está contigo, dánosla y te dejamos ir. Mentira, Juan Bautista lo sabía, nunca dejarían partir vivo a un cimarrón. Ella no está aquí. Mientes, el hombre hizo una señal. Los otros 2 desmontaron, armados con fusiles y machetes. Juan Bautista evaluó la situación. 3 contra 1. Armas, pero él tenía la ventaja de la noche, del bosque y de algo que ellos no tenían, una razón para vivir. Se movió, como un relámpago. Tan rápido que el primer hombre no tuvo tiempo de levantar su arma. Juan Bautista lo golpeó en el rostro, proyectándolo al suelo. El segundo disparó, pero la bala silbó en el vacío. Juan Bautista ya estaba sobre él, arrancándole el fusil de las manos. El tercero gritó y cargó con su machete. El combate fue breve, brutal, silencioso. Juan Bautista luchaba como un demonio, cada movimiento calculado, preciso, mortal. En pocos minutos, los 3 hombres yacían en el suelo inconscientes o algo peor. Juan Bautista respiraba pesadamente, la sangre corriendo de un corte en su brazo, pero no tenía tiempo de preocuparse por eso. Debía encontrar a Emilia. Se lanzó en la dirección donde ella había huido, pero no la encontró, porque ella nunca había alcanzado el norte. 3 hombres más, escondidos entre los árboles, la habían interceptado. Cuando Emilia recuperó la conciencia, estaba atada en un viejo granero abandonado. Sus muñecas ardían, ligadas por cuerdas ásperas. Su cabeza daba vueltas. Un hombre se hallaba frente a ella. No Esteban, sino uno de sus amigos, un hacendado llamado del Bosque. Despierte, señorita, tenemos mucho de qué hablar. Emilia levantó los ojos, la mirada ardiendo de rabia y de miedo. ¿Dónde estoy? A salvo, lejos de su salvaje. Déjeme ir. Del Bosque rió. ¿Dejarla ir? Después de lo que ha hecho, ha deshonrado a su familia, ensuciado su nombre y peor, se ha amancebado con un negro fugitivo. Él me salvó la vida. La ha mancillado. Emilia escupió a sus pies.
La única mancha aquí es usted. El rostro de Del Bosque se endureció. Se acercó, la abofeteó violentamente. Va a aprender el respeto. Emilia sintió el sabor de la sangre en su boca, pero no bajó los ojos. Puede golpearme, matarme, pero nunca me hará arrepentirme. Del Bosque retrocedió, desconcertado por esa determinación. Esteban estará contento de encontrarla. Tiene planes para usted. Emilia sintió su sangre helarse. ¿Esteban? Sí, todo esto fue idea suya. Capturarla, devolverla, quebrarla, para restaurar su honor. La traición era total, absoluta. Emilia cerró los ojos, luchando contra la desesperación que amenazaba con engullirla. «No vendrá a salvarla, ¿sabe?», murmuró Del Bosque. Su salvaje probablemente ya está muerto, pero Emilia ya no lo escuchaba. Pensaba en Juan Bautista, en sus ojos, en su voz, en la manera en que la había protegido, respetado, visto, y supo, con una certeza absoluta, que él vendría o moriría intentándolo. La noche era negra como tinta cuando Juan Bautista encontró el granero. Había seguido las huellas, escuchado los murmullos del viento, interrogado silenciosamente al Bosque, y éste le había respondido. El edificio era viejo, aislado, rodeado de campos abandonados. Una linterna brillaba débilmente en el interior. Juan Bautista se acercó como una sombra. 2 hombres montaban guardia frente a la puerta. Fumaban, relajados, confiados. Error fatal. Juan Bautista surgió de la oscuridad. El primer guardia no tuvo tiempo de gritar. El segundo intentó desenvainar su pistola, pero Juan Bautista fue más rápido. En pocos segundos, los 2 hombres yacían inconscientes en el polvo. Juan Bautista empujó la puerta. Adentro, Del Bosque se volvió de golpe, los ojos desorbitados de terror. «Tú». Juan Bautista no respondió. Avanzó, cada paso resonando como un trueno. Del Bosque retrocedió, buscando frenéticamente su arma. «Quédate donde estás, salvaje, voy a...». Juan Bautista estuvo sobre él antes de que terminara su frase. Lo agarró por el cuello, lo levantó del suelo como si no pesara nada. «Si vuelves a tocarla», su voz era baja, mortal, «te arranco el corazón». Arrojó a Del Bosque contra la pared. El hombre se derrumbó, gimiendo. Juan Bautista se volvió hacia Emilia. Ella estaba atada, el rostro tumefacto, pero sus ojos brillaban. «Viniste, siempre». Deshizo las cuerdas con una rapidez y una delicadeza sorprendentes. Sus manos, tan poderosas, temblaban ligeramente. Emilia cayó en sus brazos, exhausta, quebrada pero viva. Sabía que vendrías. Juan Bautista la estrechó contra él, sintiendo su corazón latir contra el suyo. «Nadie te tocará más. Nunca». Del Bosque, desde el suelo, rió débilmente. «Están locos. Los 2. Los perseguirán. Los matarán». Juan Bautista lo miró fríamente. «Que lo intenten». Levantó a Emilia en sus brazos y salió del granero. Afuera, el alba comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de rosa y oro. Atravesaron los campos, luego el bosque, subiendo hacia las montañas, hacia la libertad. 3 días después, la noticia estalló en toda Cuba. Emilia de Montalvo y Juan Bautista Torres habían sido vistos juntos. Vivos, libres. Doña Claudina se desplomó al enterarse de la noticia. Esteban enfureció, jurando venganza. Don Ramiro Fuentes duplicó las patrullas, pero ya estaban fuera de alcance. En el palenque, escondido en el corazón de las montañas, se preparaba una ceremonia. No era una ceremonia cristiana. Sin sacerdote, sin iglesia, sin Biblia. Solo el cielo, la tierra y los ancestros. Los habitantes del palenque, hombres y mujeres liberados de la esclavitud, se reunieron en círculo. Los tambores resonaban, lentos y profundos, como el latido de un corazón gigante. En el centro,
Juan Bautista y Emilia se hallaban frente a frente. Ella llevaba un vestido simple, tejido de algodón blanco. Su cabello flotaba libremente en el viento. Sus pies estaban descalzos. Él llevaba las ropas de sus ancestros, orgulloso, digno. La anciana del palenque, una mujer de cabellos blancos y ojos sabios, se adelantó. Han venido de dos mundos. Han desafiado las leyes de los hombres. Han elegido el amor contra el odio, la libertad contra las cadenas. Tomó sus manos, las unió. Ante la tierra que nos sostiene, ante el cielo que nos ve, ante los ancestros que nos guían, los declaro unidos, no por la ley de los amos, sino por la ley del corazón. Los tambores explotaron en un ritmo frenético. Los habitantes del palenque cantaron, danzaron, celebraron. Juan Bautista miró a Emilia. Ella levantó los ojos hacia él. ¿No tienes miedo? ¿De qué? De lo que hemos perdido. De lo que nos espera. Emilia sonrió, una sonrisa verdadera, libre, luminosa. Lo perdí todo y lo gané todo. Se puso de puntillas y lo besó. El beso fue dulce, tierno, cargado de todo lo que no habían podido decir. Cuando se separaron, Juan Bautista murmuró contra sus labios: «No sé protegerte del mundo entero. No te pido que me protejas, te pido que camines a mi lado». Entonces caminemos. Y caminaron hacia un futuro incierto, peligroso, pero libre. Juntos. Los meses pasaron. Luego los años. Emilia aprendió a vivir como los cimarrones, a cultivar la tierra, a tejer, a cazar. Se convirtió en una de ellos, no por obligación, sino por elección. Juan Bautista, por su parte, aprendió a amar, de verdad, sin miedo, sin reservas. Tuvieron dos hijos, un varón de ojos oscuros como su padre y una niña de sonrisa luminosa como su madre. Hijos mestizos, hijos libres. Un día, años después, un emisario vino de la hacienda Montalvo. Doña Claudina estaba muriendo. Quería ver a su hija. Emilia bajó de la montaña acompañada de Juan Bautista. La anciana yacía en su lecho, la sombra de lo que había sido. Cuando vio a Emilia, lágrimas corrieron por sus mejillas hundidas. «Hija mía». Emilia se acercó, sin ira, sin amargura. «Madre, me equivoqué. En todo. Lo sé. ¿Puedes perdonarme?» Emilia miró a su madre largamente. Luego tomó su mano frágil. «Ya la perdoné. El día que comprendí que usted también era prisionera como yo». Doña Claudina cerró los ojos, apaciguada. Murió al día siguiente. Emilia y Juan Bautista regresaron a las montañas. Allí, bajo las estrellas, Emilia murmuró la verdad que siempre había sabido. Lo que comenzó en el miedo se transformó en la mayor fuerza. Juan Bautista la abrazó. «¿Va a doler? ¿Será despacito?» Ella rió suavemente, recordando esas palabras que había pronunciado hacía tanto tiempo. «Dolió, terriblemente, perder mi familia, mi nombre, mi mundo. Pero fue dulce, más dulce de lo que jamás pude imaginar, porque todo lo que perdí no tenía valor alguno, y todo lo que gané no tiene precio». Juan Bautista la estrechó. «Hemos construido algo que nadie podrá destruir». A lo lejos, en el valle, las luces de la hacienda Montalvo brillaban débilmente, pero ya no era más que un cascarón vacío. Esteban Valdés se hallaba en el balcón de su gran casa, una botella de ron medio vacía en la mano. Su esposa madrileña dormía en una habitación separada, despreciándolo tanto como él la despreciaba. Tenía todo lo que un hombre podía desear: riqueza, poder, respeto. Y sin embargo, cada noche miraba hacia las montañas y se preguntaba: ella está allá arriba, libre, feliz. La amargura le quemaba la garganta más que el alcohol. Don Ramiro Fuentes, por su parte, había terminado en una taberna sórdida del puerto. Su última expedición contra Juan Bautista se había saldado con una emboscada. 3 hombres muertos. Él mismo,
herido en la pierna, cojeando por el resto de sus días. El gobernador lo había obligado a retirarse. «Es el diablo», murmuraba a los marineros ebrios que no lo escuchaban. «El diablo de las montañas». La hacienda Montalvo, privada de la mano de hierro de doña Claudina, se derrumbaba lentamente. Los muros se agrietaban. Los jardines se invadían de maleza. Los esclavos huían uno por uno. El viejo mundo moría, pero en las montañas un nuevo mundo nacía. Un mundo donde el amor era más fuerte que el apellido, donde la dignidad valía más que el oro. Allá arriba, la vida florecía. 5 años habían pasado desde aquella noche en que Juan Bautista había arrancado a Emilia de las garras de sus verdugos. El palenque se había transformado. Cabañas sólidas, jardines cultivados, niños que reían. Un mundo construido piedra por piedra, lejos de las cadenas. Emilia se hallaba frente a su casa, las manos callosas, la ropa de algodón tejida por sus propios dedos. Pero su mirada brillaba con una luz que nunca había tenido en los salones de la hacienda Montalvo. Era libre. Esa mañana, Tomás jugaba cerca del arroyo cuando escuchó los caballos. «¡Mamá! ¡Hombres!». Emilia se quedó paralizada. La sangre se heló en sus venas. Agarró a Tomás y a Celeste, los apretó contra el suelo entre las hierbas altas. «Silencio», murmuró. «Ni un ruido». Los jinetes se acercaban. 4 hombres, milicianos, escrutaban el bosque buscando rastros. Celeste comenzó a llorar. Emilia cubrió suavemente la boca de su hija con la mano. Las lágrimas corrían por sus propias mejillas. «Perdóname, mi amor, perdóname». Juan Bautista surgió del bosque silencioso como un fantasma. Evaluó la situación en un instante. Los hombres estaban a 20 metros. Demasiado cerca. Recogió una piedra, la lanzó lejos hacia un costado. El ruido atrajo la atención de los jinetes. Giraron sus caballos, alejándose hacia la falsa señal. Cuando estuvieron fuera de vista, Emilia soltó finalmente a Celeste, que sollozó en sus brazos. Tomás temblaba. Juan Bautista se arrodilló cerca de ellos. «Se acabó. Han sido valientes». Pero todos sabían que nunca se acababa realmente, no mientras Fuentes respirara. Juan Bautista tomó el rostro de Emilia entre sus manos. «¿Te arrepientes de tu vida de antes?». Ella negó con la cabeza. Cada día en ese lujo era una muerte lenta. Cada día aquí es una vida plena. Él la besó, un beso que tenía el sabor de la tierra, del sudor, de la libertad. La tarde cayó como una bendición. En el centro del palenque, un gran fuego se encendió. Los tambores resonaron, lentos al principio, luego envolventes. Abeni, la anciana, se levantó, apoyada en su bastón tallado. Su voz resonaba como el trueno. Hace 5 años, 2 almas se encontraron en la tormenta. Juan Bautista Torres, que creía que el amor era una debilidad. Emilia de Montalvo, que vivía en una prisión dorada. Señaló con su bastón hacia ellos. Han probado que el amor es más fuerte que el odio, que la dignidad vale más que el oro. Hoy celebramos su unión, la forjada en el fuego, templada en la lucha. Los tambores explotaron. «Acérquense». Abeni tomó 2 cuerdas trenzadas, una negra, una blanca, y las anudó juntas. Como estas cuerdas, sus vidas son una. Ato la cuerda alrededor de sus muñecas. Juan Bautista Torres, ¿qué dices ante los ancestros? Juan Bautista miró a Emilia. Digo que me equivoqué. El amor no es una debilidad, es lo único que me hizo verdaderamente fuerte. Esta mujer me enseñó lo que significa ser libre. Caminaré a su lado hasta mi último aliento, y aún más allá. Abeni se volvió hacia Emilia. Emilia de Montalvo, ¿qué dices ante los ancestros? Las lágrimas corrían por las mejillas de Emilia. Ya no soy Emilia de Montalvo,
Soy Emilia Torres, mujer de un hombre libre, madre de hijos libres. Este hombre me salvó de mí misma, de mis miedos, de mis ilusiones. Lo amaré hasta que las montañas se derrumben, y aun entonces mi alma buscará la suya. Aveni levantó los brazos hacia el cielo estrellado. Los ancestros han escuchado, los dioses han visto. Les tendió la cuerda. Guárdenla. Que recuerde a sus hijos que ninguna cadena es más fuerte que el amor, que ninguna ley es más sagrada que la libertad. Los tambores volvieron a sonar. Los habitantes del palenque danzaron, cantaron, celebraron. Juan Bautista murmuró: ¿recuerdas tu pregunta? Emilia rió suavemente. ¿Va a doler? ¿Será despacito? Y ahora conoces la respuesta. Ella se volvió hacia él. Sí. Dolió, terriblemente, perder a mi familia, mi nombre, mi mundo. Pero fue dulce, más dulce de lo que jamás pude imaginar, porque todo lo que perdí no tenía valor alguno. Y todo lo que gané no tiene precio. Juan Bautista la abrazó. Hemos construido algo que nadie podrá destruir. A lo lejos, en el valle, las luces de la hacienda Montalvo brillaban débilmente. Pero ya no era más que un cascarón vacío. Esteban Valdés se hallaba en el balcón de su gran casa, una botella de ron medio vacía en la mano. Su esposa madrileña dormía en una habitación separada, despreciándolo tanto como él la despreciaba. Tenía todo lo que un hombre podía desear: riqueza, poder, respeto, y sin embargo cada noche miraba hacia las montañas y se preguntaba: ella está allá arriba, libre, feliz. La amargura le quemaba la garganta más que el alcohol. Don Ramiro Fuentes, por su parte, había terminado en una taberna sórdida del puerto. Su última expedición contra Juan Bautista se había saldado con una emboscada: 3 hombres muertos. Él mismo, herido en la pierna, cojeando por el resto de sus días. El gobernador lo había obligado a retirarse. «Es el diablo», murmuraba a los marineros ebrios que no lo escuchaban. «El diablo de las montañas». La hacienda Montalvo, privada de la mano de hierro de doña Claudina, se derrumbaba lentamente. Los muros se agrietaban. Los jardines se invadían de maleza. Los esclavos huían uno por uno. El viejo mundo moría, pero en las montañas un nuevo mundo nacía, un mundo donde el amor era más fuerte que el apellido, donde la dignidad valía más que el oro. Allá arriba la vida florecía. Años después, Tomás y Celeste contaron a sus propios hijos la historia de sus padres. La historia de una joven mujer que había arriesgado todo por la libertad. La historia de un guerrero que había aprendido que el amor era la mayor de las fuerzas. Y cada vez comenzaban así. Había una vez, en una tormenta, una pregunta: ¿va a doler? ¿Será despacito? La respuesta fue esta: la libertad siempre duele al principio, porque exige que abandones todo lo que es falso, pero una vez probada es la cosa más dulce del mundo, más dulce que cualquier lujo. Porque la libertad es ser uno mismo, completamente, sin cadenas, sin miedo. Y amar en libertad es conocer el cielo en la tierra. Y así la historia nunca murió. Vivió en los corazones, en las canciones, en cada alma valiente que se atrevió a desafiar al mundo para ser libre. En algún lugar, en una montaña, bajo las estrellas, 2 almas danzan, libres. Juntas, para siempre. Fin. La mayor prisión no está hecha de hierro, sino de prejuicios. Pero la llave siempre ha estado en tu corazón. Solo hace falta tener el valor de girarla. Y así termina la historia de Emilia y Juan Bautista. 2 almas que se atrevieron a cambiar el oro por la verdad y descubrieron que la libertad tiene el sabor más dulce de todos. Si has llegado hasta aquí, sabes que se ha vuelto una tradición. Escribe en los comentarios la palabra Torres.
Así sabré quién realmente vivió este viaje de principio a fin. Deja tu like, suscríbete al canal para más historias que tocan el alma y gracias infinitamente a cada uno de ustedes que hacen de este espacio un refugio de bellas historias.